Muy bien, vamos a comenzar la sesión, este segundo día del ciclo de conferencias. Muchas gracias por venir. Sabemos que son días complicados, con el puente o semipuente comenzando, así que estamos muy agradecidos por tener aquí una buena asistencia. Vamos a comenzar con la primera charla, que le va a impartir Margarita García Pérez. Es una experta internacional en teorías cuánticas de campos, especialmente en acoplamiento fuerte, y en concreto en lo que se llama teorías de campos gauge en el retículo, que es básicamente el tema del que va a explicar. Además de eso, es yo creo que una persona central en el IFT, porque es la persona que tiene en la cabeza todo el IFT, no solo desde el punto de vista científico, sino también administrativo, burocrático, así que es una persona de referencia en muchos aspectos. Si tenéis cualquier pregunta sobre el IFT, aparte de las preguntas científicas sobre la charla que va a impartir, yo creo que es una excelente persona para dirigírselas. Así que muchas gracias y escuchamos con atención. Gracias, Ángel. Bueno, gracias por venir. Somos muy poquitos, así que, aunque no es habitual, si durante la charla hay alguna cosa que no entendéis y me queréis interrumpir, me paráis. Hoy nos lo podemos permitir porque somos pocos y bueno, vamos al ritmo que me digáis. La charla que os voy a presentar, lo primero que quiero advertiros es que es una charla bastante diferente a las otras que vais a oír durante este ciclo, porque voy a hablar de cosas muy normales, de cosas ordinarias. Los que estuvisteis ayer, no sé si todos estuvisteis en las charlas de ayer, hemos oído hablar de agujeros negros, hemos oído hablar de materia oscura, de energía oscura, del fin del espacio-tiempo. Hoy vamos a hablar de objetos ordinarios, mi mano, vuestros pies, las sillas, cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Por eso el título de discreto. Discreto es una palabra que va a aparecer muchas veces durante la charla, en distintos contextos, lo iremos viendo. El primero de ellos es eso, vamos a hablar de objetos ordinarios, objetos discretos. Discretos desde el punto de vista de mi mano, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a analizar mi mano desde cerca, con una lupa de aumento, y os voy a contar una cosa que sabemos todos, que nos cuentan en la escuela. Si miro mi mano muy cerca, a una distancia del orden de 1 por 10 a la 10, 1 dividido por 1 con 10 ceros metros, o sea, una escala pequeñísima, mi mano está hecha de átomos. Y estos átomos están formados, todos lo sabéis, por un núcleo atómico y electrones que bailan a su alrededor. El núcleo atómico es una parte minúscula dentro del átomo. Ya lo he dicho aquí alguna vez, me parece en una charla anterior, si consideramos que el átomo es toda esta sala, el núcleo atómico es una mota de polvo dentro de esta sala, ¿de acuerdo? Un objeto pequeñísimo. Pero a pesar de que es pequeñísimo, concentra prácticamente toda la masa del átomo. Toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo atómico. De manera que toda la masa de mi mano, toda la masa de la silla, está constituida por la masa de los núcleos que forman los átomos. Así que vamos a estudiar un poquito, ¿se oye bien? No sé si se oye bien, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito, de qué están compuestos los átomos. Los átomos, el átomo más simple, probablemente todos lo sabéis, es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno solo tiene un protón y un electrón bailando alrededor. El protón es muchísimo más pesado que el electrón, de hecho el electrón es ligerísimo, pesa 2000 veces menos que el protón, ¿de acuerdo? Así que este objeto, que es el átomo de hidrógeno, es básicamente el bloque con el que vamos a construir todos los demás átomos. Necesitamos este objeto, el protón, y necesitamos otro objeto distinto, que se llama neutrón y que es muy parecido al protón, salvo que el protón tiene carga eléctrica y el neutrón, como su nombre dice, es neutro. Y utilizando esos dos bloques, construimos todos los objetos, todos los átomos que vemos en la naturaleza. El deuterio tiene un protón y un neutrón, el oxígeno es más complicado, y podemos construir toda la tabla de elementos químicos que conocemos utilizando esos bloques, es como un puzzle. Sin embargo, si miramos el protón, cogemos el protón y lo miramos por dentro, el protón no es un elemento indivisible, tiene componentes. Y los componentes, antes de hablaros de los componentes del protón, dejadme daros unos números para que os hagáis una idea de cómo es el protón y cómo es el neutrón. El protón es un objeto que tiene un tamaño característico mucho más pequeño que el del átomo. Ya os he dicho que es como una mota de polvo dentro de esta sala. Así que tenemos que mirar a distancias 1 sobre 10 a la 15 metros para ver el tamaño del protón. El neutrón básicamente es exactamente igual, y para saber cuál es la masa del protón, os doy aquí un dato: en 1 kilogramo entran 10 elevado a la 27 protones. Así que es un objeto ligerísimo en esas unidades, no tan ligero en las unidades de la física de partículas,
pero es un objeto muy ligero porque metemos muchos dentro de 1 kilo, ¿de acuerdo? La masa del neutrón es muy similar a la masa del protón, es una parte en 1000 veces más pesado que el protón. Eso es importante para construir átomos y para que el mundo sea como es, pero no voy a entrar a discutir esas cosas aquí. Bien, ahora ya vamos a ver cuál es la estructura de ese objeto, cuál es la estructura del protón. El protón está compuesto de unas partículas más pequeñas que se llaman quarks. Y los quarks son parte de un modelo de la naturaleza que tenemos los físicos teóricos, que se llama el modelo estándar, y que los que estuvisteis ayer aquí ya visteis con algún detalle. ¿Cuáles son las partículas del modelo estándar? Estas son todas las partículas elementales que conocemos y que nos permiten describir la mayoría de los procesos que vemos en el mundo ordinario, pero como vimos ayer, no procesos como la materia oscura, la gravitación no está dentro de esta lista que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Así que bueno, os voy a contar un poco qué son estas partículas muy rápido porque es una cosa muy elemental. Están los quarks, que son los objetos que os he dicho que están dentro del protón. Están el electrón y sus compañeros, que se llaman leptones. Están estas partículas, que son las partículas que median las interacciones entre estos otros objetos. Hay varias fuerzas, aquí están todas las partículas menos las que corresponderían a la gravitación, que es una partícula que no hemos detectado, que no conocemos. Está el fotón, que media las interacciones electromagnéticas, es la partícula de luz. El gluón, que es la partícula que pega a estos objetos, los quarks, dentro del protón. Y luego están estos bosones Z y W, que median las desintegraciones radiactivas de las partículas. Y luego está el bosón de Higgs, del que habéis oído hablar montones de veces en estos últimos años, que es muy diferente a las otras partículas, pero muy importante, porque el bosón de Higgs es el que da la masa a todas las partículas, a todas las demás partículas elementales que conocemos. Bien, pues si os digo que el bosón de Higgs da la masa a las partículas elementales y da la masa a los quarks, si os digo que los quarks son los componentes de los protones, uno tendería a pensar que los quarks son los responsables de que el protón tenga masa y que nosotros tengamos masa. Vamos a ver si es posible, si es así. El protón está compuesto de 3 quarks. De algunos de los que os he pintado allí, no todos ellos, y en particular está compuesto por 2 quarks de un tipo que se llama up, hacia arriba, y un quark de un tipo que se llama down, hacia abajo. Y estos quarks son muy ligeros. Si los mido en unidades de la masa del protón, el quark up es 500 veces más ligero que el protón, y el quark down es 200 veces más ligero que el protón. De manera que si sumo las masas de los constituyentes del protón para ver cuánto pesa, obtengo nada más un 1% de la masa del protón. Así que el protón no pesa lo que pesan sus constituyentes. La masa del protón tiene que venir de un sitio diferente. ¿De dónde? Bien, pues viene de interacción. Es una energía de la interacción que mantiene estos objetos ligados en el protón. Y la interacción que mantiene estos objetos ligados en el protón es la interacción que se llama interacción fuerte, que es una de las que os he descrito cuando puse todo el puzzle de partículas, el puzzle del modelo estándar. Así que de todas estas, lo que voy a necesitar para describir cuánto pesa el protón son solo una parte de ellas. Los 2 quarks que os he dicho que componen el protón y estos objetos, los gluones, que pegan a los quarks dentro del protón. Así que tenemos los quarks, que ya he descrito, y los gluones, que son los responsables de que exista interacción entre estos quarks, la interacción que llamamos fuerte. La teoría que describe estas interacciones se conoce como cromodinámica cuántica. Las siglas en inglés son Quantum Chromodynamics, se llama QCD. Cromodinámica quiere decir color. La teoría de las interacciones fuertes se conoce como la teoría del color, por unas razones que no voy a contar hoy, es asunto de otra charla. La pregunta que nos hemos hecho es de dónde viene la masa del protón. Os he dicho que viene de las interacciones fuertes, pero hoy tampoco voy a contestar la pregunta de dónde viene la masa del protón. Os digo que viene de las interacciones fuertes, no voy a dar ninguna indicación cualitativa ni siquiera de cómo generan las interacciones fuertes la masa del protón. Lo que os voy a explicar durante la charla es cómo los físicos de partículas calculamos la masa del protón. ¿Qué hacemos? ¿Qué técnicas utilizamos para calcular la masa del protón? Es un cálculo, como veréis, muy complicado, precisamente porque la interacción es fuerte
y los físicos manejamos mal las interacciones fuertes. No sabemos muy bien calcular cuando la interacción es fuerte, y voy a intentar explicaros por qué, y voy a intentar explicaros por qué ha llevado 30 años desde que, o casi 40, desde que descubrimos qué cálculo teníamos que hacer para determinar la masa del protón, hasta que realmente conseguimos obtener el número que predice a partir de la teoría cuánto vale la masa del protón. Así que vamos a trabajar un poco siguiendo el camino que los físicos han seguido a lo largo de la historia, utilizando las herramientas que ellos han utilizado para ver hasta dónde llegamos en nuestro intento de calcular la masa del protón. Bueno, pues vamos a pensar en un experimento imaginario. Considero que tengo los 3 quarks que forman el protón, los coloco aquí en el espacio, en un cierto sitio. Este es el tiempo, que evoluciona de arriba a abajo, siguiendo la flechita. Los coloco aquí, dejo pasar el tiempo y los observo al cabo de un cierto tiempo. Observándolos al cabo de un cierto tiempo, en principio puedo determinar cuáles son sus propiedades, qué ha pasado con esos objetos y ver si me dicen algo acerca de la masa de esos objetos, acerca de cómo interaccionan esos objetos. Si esos objetos son objetos muy pesados, como, no sé, balas de cañón, los pongo aquí, no interaccionan con nadie, no se mueven, se quedan ahí parados. La masa de ese conjunto de 3 objetos no va a ser más que la suma de las masas de esos objetos. Pero os he dicho que eso no es verdad. El protón no es sencillamente la suma de las masas de los quarks que lo constituyen. Así que, ¿qué pasa? ¿Cómo calculamos o qué ocurre cuando esos quarks que componen el protón no son pesados, como bolas de cañón, sino que son muy ligeros? De hecho, son relativistas, son partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz y están constantemente interaccionando entre sí. ¿Cómo calculamos en ese caso? Pensad que lo que os voy a contar vale incluso cuando los quarks son partículas que no tienen ninguna masa. No tenemos partícula de Higgs, los quarks tienen masa 0 y a pesar de eso consiguen dar una masa al protón que es del orden de 80% el valor real de la masa del protón. Así que el Higgs en este juego no tiene nada que ver, aunque el Higgs es muy importante, porque el mundo es como es precisamente por las pequeñas diferencias en masa de las partículas elementales. Por ejemplo, las pequeñas diferencias en masa entre el quark up y el quark down son las que dan esa pequeñísima diferencia en masa entre el protón y el neutrón, que es muy importante para que el mundo sea como es realmente. Bien, la pregunta que queremos hacernos hoy es ¿cómo evaluamos la historia del protón? ¿Cómo vive el protón? Yo suelto un protón aquí, espero. ¿Qué pasa con el protón? ¿Cuál es su historia? Y para evaluar la historia del protón tengo que hacer un paréntesis grande para contaros algo sobre mecánica cuántica. Porque los efectos cuánticos son fundamentales para describir cuál es la historia de las partículas fundamentales, de partículas como el protón y de las partículas que están dentro del protón, de los quarks. Y tengo que contaros una historia que se inventó este señor, Richard Feynman, un físico genial, que se inventó una cosa que se llama suma de historias, para describir la historia de una partícula. Os voy a intentar contar qué consiste la suma de historias, pero os recomiendo, a los que sepáis inglés, que veáis la charla de Feynman sobre este tema que voy a contar dentro del paréntesis, porque es una charla magnífica, y la podéis encontrar en este vídeo de YouTube que está colgado en la red, y es realmente fantástica, mucho mejor que ninguna cosa que yo os vaya a contar aquí. Esta es una foto de Feynman durante esa charla, contando el experimento que yo os voy a contar. Bien, pues vamos a hacer un experimento que probablemente muchos conozcáis, es uno de los experimentos típicos de la mecánica cuántica, que se llama el experimento de la doble rendija. Voy a hacer primero el experimento con balas, disparando balas, y os voy a contar qué es lo que pasa, qué es lo que observamos en mecánica clásica, y después voy a repetir el experimento con otros misiles para ver cómo cambia la situación cuando metemos otros objetos. El experimento, como veis, es muy simple. Tengo una pantalla en la que hago primero un solo agujero y tengo otra pantalla donde recojo los proyectiles. Una diana, una pantalla con una cajita que puedo mover arriba y abajo para recoger los proyectiles, y contra esa pantalla disparo balas, un chorro de balas,
¿Qué es lo que observo? Esta es la pantalla, pero la he puesto así para que podáis ver qué es lo que observo. Lo que observo es que los proyectiles que consiguen pasar a través del agujero llegan a la pantalla, impactan, y si espero un cierto tiempo, veo varios impactos. Son partículas y van impactando, clic, 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 y vemos varias. Si abro una segunda rendija, no pasa nada especial. Las partículas que siguen pasando a través de la segunda rendija llegan a un sitio un poco más desplazado de la otra, porque la rendija está más abajo, y el número total de partículas que recibo al cabo de un cierto tiempo no es más que la suma de las que llegan a través de la rendija 1 más las que llegan a través de la rendija 2. Bien, pues ahora vamos a repetir el experimento con ondas, no con partículas. Las ondas son como las ondas que se forman en un estanque cuando tiráis una piedra y el agua empieza a oscilar y se propaga. Si repetimos el experimento con ondas y tenemos nada más una rendija, no sé si se ve muy bien, ¿qué es lo que ocurre? El punto de la rendija se convierte en un emisor de ondas que se propagan así, llegan a la otra pantalla, y lo que vemos es que al otro lado de la rendija hay un chorro de luz y la luz se va difundiendo a medida que nos alejamos de la rendija. ¿Cuándo tengo una sola rendija? Si abrimos una segunda rendija, sin embargo, la situación cambia completamente. No tiene nada que ver con lo que ocurre con las balas. Tenemos una serie de franjas de luz y de oscuridad. Y además, delante de los agujeros de las rendijas, no vemos luz, vemos una franja de oscuridad. Esto es sombra, luz, y la mayor señal, la mayor intensidad de luz, la recogemos precisamente en el medio de las dos rendijas donde no hay nada. No hay agujero, no pasa por ahí la luz, pero sin embargo es donde se recoge la mayor intensidad de luz. Esto es muy sorprendente, es un fenómeno que se conoce como interferencia y es una cosa muy conocida en ondas clásicas. La luz se comporta como ondas, esto es física clásica de ondas, es un fenómeno muy parecido. Pasa lo mismo si lo hicieseis, si pudieseis hacerlo bien con ondas de agua. ¿Cuál es la razón de que esto ocurra? Las ondas tienen este aspecto, asigno una flechita a la altura de la onda. Cuando hay dos ondas que oscilan de la misma manera, en fase se dice, los dos tienen el pico o la cresta en el mismo sitio, las flechitas se suman y lo que hago es aumentar la cantidad de luz. Si están en oposición de fase, de manera que la forma en la que oscilan es tal que una de las crestas de una coincide con el valle de la otra, las flechitas se restan y lo que obtengo es oscuridad. De manera que el resultado es que en todos los puntos donde las ondas están en fase, obtengo luz, en los puntos donde las ondas están en oposición de fase, obtengo oscuridad. Bien, esto es lo que ocurre con las ondas, esto es lo que ocurre con las balas, os lo recuerdo para que veáis la diferencia. Bien, vamos a hacer ahora el experimento con partículas elementales, por ejemplo con electrones, objetos puntuales, ¿vale? Pequeñísimos. Vamos a repetir el experimento y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, si tenemos una única rendija, no pasa nada. Los electrones son como las balas. Llegan tic, 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 tic y se colocan todos al lado de donde está la rendija, enfrente de la rendija. Pero ahora, ¿qué pasa? Si abrimos la segunda rendija, esto es lo que ocurre. Siguen llegando como partículas, seguimos viendo los impactos, pero tienen interferencia. Vemos varias franjas que están distribuidas exactamente igual que en el caso de las ondas. Son partículas, pero producen un fenómeno de interferencia en la doble rendija exactamente igual al que producen las ondas. Así que no tienen nada que ver con las balas, no son balas, se parecen mucho a las ondas. Tampoco son ondas porque llegan tic, 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 tic. Por cierto, la luz tampoco son ondas, la luz también hace tic, tic, tic. Son partículas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en este experimento no se ve tan bien el efecto de partículas de la luz. Bien, podéis decirme, bueno, con los electrones, ¿qué está pasando? Puede ser que como lanzo muchos, chocan unos con otros, se distorsiona la señal y eso es lo que produce la interferencia. Se puede repetir el experimento, y de hecho se ha hecho, lanzando los electrones de uno en uno. Lanzo un electrón, observo dónde cae. Lanzo un segundo electrón, registro dónde cae. Y al cabo de un tiempo miro dónde han caído todos ellos. Vuelve a haber interferencia. Un solo electrón produce también la imagen de interferencia. Bueno, no produce todas las bandas, yo lo registro aquí, pero si repito el experimento muchas veces lanzando un electrón,
los recojo en diferentes sitios. Así que la probabilidad de encontrar el electrón en este punto se calcula de la misma manera que se calcula con las ondas, no como se calcula con las balas. Da la impresión de que el electrón se está comportando como una onda, o si queréis, está pasando al mismo tiempo por las dos rendijas. ¿Vale? Puedo abrir más rendijas en la pantalla. Vuelve a pasar lo mismo. El electrón va a pasar por todas las rendijas al mismo tiempo. Realmente no está pasando, esto es una probabilidad, no está pasando por todas las rendijas al mismo tiempo, pero bueno, para calcular la probabilidad de que el electrón llegue a este punto, tengo que sumar todas las alturas que corresponderían a las ondas, o todas las amplitudes, si queréis, se llaman amplitudes, tomar el cuadrado y eso me da la probabilidad. Se comporta como ondas, está pasando por todas partes. Si repito el experimento poniendo muchas pantallas, abriendo muchas rendijas, lo mismo. Pasa de todas las formas posibles, por todos los agujeros, recorriendo todas las historias y todos los caminos posibles que le llevan desde este punto hasta este punto. La amplitud es la suma de todas las historias posibles. Y si agujereo todo, no dejo pantallas, no hay rendijas, no hay nada, hay vacío, exactamente igual. El electrón circula desde este punto hasta este punto, recorriendo todas las historias posibles, todas las trayectorias posibles. Y la amplitud es la suma de todas ellas, incluso sin rendijas, incluso sin pantallas, incluso sin nada. Si mando un electrón de aquí a allí, el electrón va a llegar allí con una probabilidad que viene determinada por la suma de todos los caminos que le han llevado hasta allí. Cada uno de estos caminos actúa como ocurre con las ondas. Algunos tienen cresta hacia arriba, otros tienen cresta hacia abajo, interfieren entre sí y dan una cancelación que es la que da lugar a la imagen de interferencia. ¿De acuerdo? Así que en mecánica cuántica, para calcular la probabilidad de que una partícula que tengo inicialmente aquí aparezca allí, tengo que sumar todas las historias posibles de la partícula, absolutamente todas. ¿Vale? Esto es esencial para lo que voy a contar después. Con eso cierro el paréntesis de mecánica cuántica y continuamos con el protón. ¿Puedes definir lo que es una partícula dentro de ese concepto? Bueno, el experimento se puede repetir con partículas compuestas, lo puedo repetir con el protón, que tiene varios objetos, se ha hecho incluso con moléculas. Y en principio, si no interfiere mucho con el medio que hay entre las rendijas y la pantalla, observas interferencia también. El problema es que un objeto macroscópico muy grande ve lo que tiene. Si este experimento lo repito intentando detectar el electrón entre la rendija y la pantalla, destruyo la interferencia, ya no la veo. En cuanto mides, desaparece. Entonces un objeto gordo que se va chocando con las partículas del aire y lo estoy detectando todo el rato, pues no va a tener interferencia, pero en principio podría tenerla, y una molécula también es lo mismo. O sea que bueno, no es imprescindible el concepto de partícula para hacer esto. La historia es independiente del camino recorrido, solo depende de la amplitud de la onda. Sí, lo relevante es la amplitud. Lo relevante es la amplitud, que le asigno a cada camino. Porque luego la probabilidad tengo que sumar todas las amplitudes, calcular el cuadrado de eso, y eso es lo que me va a dar la probabilidad. Pero lo importante es la amplitud. No es una probabilidad porque no es compleja. Por eso unas veces se suma y otras veces se resta, es como una fase. Entonces lo importante es la fase que asigno a cada camino. La fase que asigno a cada trayectoria. Puedes pensar en términos de trayectorias, no pasa nada. Pero a la trayectoria no le asignas una probabilidad, o sea, le asignas una fase, igual que a las ondas. Y lo importante es cómo una flecha, si quieres. Si yo le asigno una flecha hacia arriba a una trayectoria, una flecha hacia abajo a otra trayectoria, una flecha hacia arriba a la siguiente, las tengo que sumar todas ellas, las que están hacia arriba y las que están hacia abajo se cancelan y me queda una señal neta. Esa señal neta es la que me dice a dónde llega. Bien, pues para calcular entonces, o para ver qué pasa con el protón, tengo que sumar todas las historias del protón. Todo lo que hace el protón para ir desde aquí hasta aquí. ¿Cómo hacemos esto, los físicos de partículas? El protón es un objeto para el que tengo que tener en cuenta dos efectos, la relatividad y la mecánica cuántica.
Pues para representar las historias de esos objetos, que para los que son importantes la relatividad y la mecánica cuántica, Feynman, de nuevo, introdujo un truco pictórico que permite representar las trayectorias del protón. Ese truco se llama diagramas de Feynman y es un poco pues como las piezas de un Lego. Nosotros tenemos cierto tipo de piezas de Lego, podemos tener 4 o 5 piezas de Lego y combinando las piezas de Lego construimos objetos grandes. Pues combinando las piezas de Lego que vienen dadas por los diagramas de Feynman, podemos construir todas las historias posibles del protón o de cualquier partícula. ¿En qué consisten estos diagramas de Feynman? Son representaciones de las historias, como os digo. Por ejemplo, hay varios tipos. Para la cromodinámica cuántica, que es el caso que estamos estudiando, las interacciones fuertes, solo hay 5 tipos posibles de diagramas, de bloques de Lego, que tenemos que combinar. El primero, los dos primeros, son lo que se llaman líneas de propagación, que consiste en que la partícula no interacciona con nadie y va desde este punto hasta este punto. Y lo representamos con una línea, con una flecha. Esta línea ya suma todas las posibles historias del quark para ir desde este punto hasta este punto si no interacciona con nadie, si va solo, libre. Y lo mismo para el gluón, que se representa con este muellecito. Además de estas dos líneas de propagación, tenemos una cosa que se llama vértices de interacción, que nos dicen cómo chocan las partículas, cómo interaccionan las partículas debido a la interacción fuerte. Y son solo de 3 tipos. Tenemos un quark, choca con un gluón, lo absorbe, se deflecta un poco y ese es uno de los bloques de Lego que tenemos. Tenemos 2 gluones que chocan entre sí y salen deflectados y tenemos 2 gluones que se funden en uno. Esas son las 3 piezas fundamentales de Lego. Esto de los diagramas de Feynman tiene muchísima magia y contiene mucha de la física que manejamos los físicos de partículas. Son realmente, bueno, Feynman era un genio con esto de las imágenes pictóricas para describir las cosas, realmente genial. Y bueno, utilizar estas cosas que parece una chorrada, sí, dime. ¿Cómo se ha solucionado el problema del infinito, las interacciones entre los... Lo dejamos para las preguntas, te contesto después, porque si contesto eso me voy a enrollar mucho. Sí, es un problema, era un problema esencial, pero no es un problema, se puede, o sea, Básicamente, en cada uno de esos vértices de interacción yo tengo una carga, o sea, un valor para la interacción, pero ese valor no es físico. El valor físico real de la interacción ocurre cuando esa carga se recubre interaccionando con las partículas del vacío y el valor de la carga real que observamos, el que medimos, no es ese punto, es ese punto con todo el bloque de cosas que se ponen a su alrededor y que lo apantallan y que me dan un valor finito. Y lo único importante es el valor finito que mides. No importa el problema que puedas tener puntualmente a muy cortas distancias. Eso se reabsorbe una vez que escribes todo en términos de cosas que mides. No hay infinitos, todo es finito y todo está bien definido. En esos diagramas, ahí hay la dirección roja y no entiendo la línea que sigue. Bueno, ves que al gluón no le pongo flechita. Ahí donde iba yo. Eso tiene que ver, ahora lo vamos a ver, tiene que ver con la carga del objeto, más que con la dirección temporal. Tiene que ver con que el objeto tiene carga y le pongo la flechita por eso, pero ahora lo vemos. Bueno, yo creí que iba a dar la charla en 3/4 de hora y me parece... Bueno, me paro donde llegue y ya está. Bueno, vuelvo a poneros la flecha de la historia, la flecha del tiempo. Tenemos esta historia de propagación del quark y le voy a dar la vuelta a la flechita. Me voy a repetir porque he ido muy rápido. La flechita va hacia arriba. Podemos pensar, bueno, esta partícula es el quark que se está propagando en tiempo hacia arriba, que es lo que debería hacer. Pero los diagramas de Feynman se pueden mover dentro de este plano que estoy pintando como nos dé la gana. Y en particular le puedo dar la vuelta. Y da la impresión de que representa una partícula que se mueve hacia atrás en el tiempo, que es una cosa muy sorprendente. Bueno, pues esa partícula que se mueve hacia atrás en el tiempo es una partícula que existe en la naturaleza. Es una antipartícula. Habéis oído hablar de las antipartículas. Esta en concreto es la antipartícula del quark, se llama antiquark. Existe una antipartícula del electrón que se llama el antiprotón, o el antielectrón, perdón, el positrón, ya no sé ni lo que digo, que se llama el positrón, y existen antipartículas de todas las partículas que están cargadas.
esta partícula, el antiquark, no se mueve hacia atrás en el tiempo. Las partículas no se mueven hacia atrás en el tiempo, se mueve hacia adelante en el tiempo, pero su carga es la contraria a la carga del quark. Entonces, darle la vuelta a la flecha no quiere decir más que darle la vuelta a todas las cargas asociadas a la partícula. Por ejemplo, el quark tiene carga eléctrica 2/3, este que estoy pintando aquí, el up. El antiquark tiene carga eléctrica menos 2/3. El electrón tiene carga eléctrica +1, el positrón tiene carga eléctrica -1. Entonces, las antipartículas son exactamente iguales a las partículas, pero con todas las cargas cambiadas de signo. Bueno, hay una cosa muy curiosa, o sea, las antipartículas hemos detectado positrones, sabemos que existen. Sin embargo, os estoy hablando del protón y os estoy diciendo que el protón está compuesto de 3 quarks. No hay protones en la naturaleza compuestos de 3 antiquarks, aunque en principio podrían existir. Y esto es un misterio, los físicos no sabemos explicar por qué es así. No sabemos explicar por qué estamos hechos de materia y no de antimateria. Es uno de los problemas abiertos de la física. Bien, podemos hacer lo mismo también con los vértices. Voy a ir muy rápido sobre eso. Teníamos este vértice, le podemos dar la vuelta y entonces en lugar de tener una colisión tenemos un antiquark que emite un gluón y se deflecta. Tenemos cosas todavía más curiosas, que es un quark y un antiquark que se aniquilan. Cuando el quark y el antiquark se juntan, se aniquilan y liberan energía en forma de gluones. Y eso está descrito por este vértice. Y si le volvemos a dar otra vuelta, tenemos una situación todavía más curiosa, que es un gluón que se descompone en un par quark-antiquark. Creación de partículas y antipartículas a partir del gluón inicial. Todos estos fenómenos, que son fenómenos característicos de la teoría cuántica de campos, de la física de partículas, se describen, como veis, haciendo tonterías con las piezas de Lego que son los diagramas de Feynman. Bien, tenemos que calcular ahora la suma de todas las historias posibles del protón. Bien, la suma de todas las... no se ve casi, pero bueno, la suma de las historias posibles del protón se hacen combinando esas piezas de Lego. Tenemos infinitas formas de combinar las piezas de Lego, porque, bueno, lo voy a simplificar un poco y voy a mirar un tiempo muy cortito para explicarlo, porque claro, si hago el tiempo muy largo, pues puedo poner las piezas de todas las maneras posibles. Cuanto más largo sea el tiempo que espero, más piezas tengo. Pero para calcularlo me bastaría con conocer lo que ocurre en un intervalo de tiempo muy pequeñito, donde solo pasa un suceso. Pero no tengo solo un suceso, tengo el caso en el que todas las historias, recordad, tengo el caso en el que las dos partículas no interaccionan, en que las dos intercambian un gluón, en las que intercambian una cosa un poco más complicada, otra cosa así, otra sí, otra sí, infinitas posibilidades. ¿Cómo calculamos eso? Los físicos de partículas calculamos estos objetos. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un truco y es evaluar cuáles son las más importantes de todas las que os he contado. Y para explicarlo voy a utilizar un truco, bueno, este ejemplo concreto que también está en una charla de Feynman, que, bueno, le he robado también a Feynman. Es una tontería matemática, pero me va a servir para explicaros qué es lo que hacemos para seleccionar cuáles son las que son más importantes y cuáles no lo son. Imaginaos que quiero calcular esta fracción, 1 dividido por 1 más una cosa muy pequeñita. Meto esto en la calculadora, calculo el número y me da este chorizo. Y ahora vivimos en un mundo en el que no sabemos dividir, pero sabemos hacer cosas más complicadas en matemáticas. Sabemos hacer esto que se llama una expansión en serie de Taylor. A lo mejor vosotros sabéis lo que es eso, los chicos del fondo de la sala, ¿o no? Los de medio también. También sabéis, ya me imagino, pero bueno, les pregunto a ellos que no sé si... Bien, es una cosa muy sencilla, básicamente reemplazo este objeto por el 1 más la corrección al cuadrado, la corrección al cubo, la corrección a la cuarta, y ahora veo cómo me aproximo al número final según voy sumando términos en esa aproximación. La primera aproximación ya es bastante buena, me da 0,99. Depende de la precisión con la que quiera determinar este número. Podría quedarme ahí, si por ejemplo estoy haciendo un experimento que no ve, tiene un error que no me permite ver la siguiente cifra, esa predicción sería suficientemente buena. Si voy un orden más allá, me acerco más, un orden más allá, me acerco mucho más. Puedo acercarme tanto como quiera, incluyendo más órdenes en la serie. No los necesito todos. Mi experimento, por naturaleza, tiene un error. Yo no voy a tener una precisión infinita en la medida, me basta predecirlo hasta un cierto orden. Así que me puedo parar
con ciertos términos de esa serie. Bien, ¿qué es pequeño o grande cuando hablamos de partículas elementales? Pequeño o grande es cómo de intensa es la interacción, que os he dicho que se describe por estos vértices. La teoría asigna a estos vértices una cantidad. Si es pequeña, decimos que es débil. Si es grande, de orden 1, decimos que la interacción en ese vértice es fuerte. Bueno, estoy hablando de una forma un poco así por lo que tú me has comentado antes de los infinitos, pero bueno, obviémoslo. Así que en esta serie de aquí, el término de orden 1 será g, el otro g cuadrado, etc. Así que los diagramas que yo os he enseñado antes los puedo clasificar de acuerdo al número de vértices de interacción que tengan. Este no tiene ninguno, es 1, este tiene 2, es 0.01 al cuadrado, este de aquí es 1 sobre 100 elevado a 10, ridículo, lo puedo tirar a la basura, no tengo que incluirlo a la hora de hacer la cuenta. Así que en principio esta es la forma en la que los físicos de partículas calculamos prácticamente todo en la naturaleza. Muchos de los procesos que describimos los físicos teóricos en el LHC se calculan utilizando estos trucos. Pero estos trucos no sirven para calcular la masa del protón. Inútiles, no valen. ¿Por qué? Porque os he dicho que las interacciones para el protón son fuertes. La interacción, el numerito S para el protón es 1. ¿Y qué pasa si ese numerito es 1? Pues que si yo tengo 1 sobre 1 más 1, que es un medio, e intento calcularlo utilizando la serie, ya veis lo que pasa. El primer término me da 0, el segundo término me da 1, el tercer término me da 0, el siguiente término me da 1. Sumo lo que quiera, que nunca voy a converger al resultado un medio, salvo que sume la serie infinita. Sigue siendo cierto, pero tengo que sumar la serie infinita para reproducir el un medio. Así que, bueno, esto no sirve, no podemos utilizarlo para calcular. El protón es un objeto muy, muy complicado. Tengo que sumar sobre todas las historias, pero cada historia es un mogollón y todas contribuyen. Así que necesito encontrar otra forma de calcular la suma de historias, no me vale lo que os acabo de contar. Bueno, pues tenemos que buscar otra forma de hacer la suma sobre historias. Y bueno, a este tipo de cosas es a las que yo me dedico, a esto que Ángel decía de, bueno, física en el retículo, física de partículas en el retículo, o bueno, es otra vez, vuelvo a introducir el término discreto. Lo que hacemos es coger el espacio y el tiempo y dividirlo en celdillas, decimos que lo discretizamos. Dividimos, estoy representando aquí el espacio y el tiempo, y lo dividimos en cuadraditos. Y voy a poner aquí un ejemplo sencillito que solo tiene una partícula y un vértice, para explicaros qué es lo que hacemos. Así que yo lo que quiero calcular es la suma de historias de esta partícula para moverse de aquí a aquí. Y sé que solo puedo insertar, para pasar de una casilla a otra, una propagación, solo puedo permitir un evento en cada salto, una propagación o un vértice. Son las únicas posibilidades que permito. Cada casilla, como es muy pequeñita, es lo mismo que antes, solo permite un evento en cada casilla, porque es muy pequeñita. Bien, pues tenemos muchísimas posibilidades de todas formas. Pues puede decidir ir por ahí, tener un vértice ahí, otro vértice ahí, propagarse y llegar hasta el final, pero lo podría haber hecho de cualquier otra forma diferente. Si tengo un número finito de puntos, podría calcular a mano todas las posibilidades. Porque bueno, si tengo 12 casillas, 12 celdillas, pues podría calcular a mano con esas dos reglas todas las posibilidades. El mundo es muy grande. Si queremos describir el protón necesitamos una caja mucho más grande que el protón, o sea que tenemos que poner muchas celdillas. Calcular a mano todas las posibilidades es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar estadísticamente todos esos caminos y encontrar un truco que nos permita decir cuáles son los más probables de ellos. Voy a intentar explicaroslo un poquito mejor y para eso voy a hacer un cambio. Trabajar con caminos es feo, para lo que yo hago. Para este cálculo estadístico es feo, es difícil. Entonces voy a hacer un cambio en el que voy a pasar de caminos a colores, a superficies, a campos, llamamos, los que hacemos teoría física de partículas, teoría cuántica de campos, llamamos. ¿Cómo hacemos esa transición? Os voy a dar un ejemplo que es una analogía.
como lo hacemos es mucho más complicado, pero para que os hagáis una idea de cómo va la historia. Aquí lo que tengo son historias que corresponden a una transición en la que no tengo ninguna partícula en el estado inicial y ninguna partícula en el estado final. Todos los diagramas que tengo son loops cerrados como estos, son círculos, diagramas polígonos cerrados. Esos diagramas se llaman diagramas de vacío, y los que estuvisteis en la charla ayer y oísteis a Pepe y a Carlos hablar de las fluctuaciones de vacío, están hechas precisamente de este tipo de diagramas, partículas que se crean y se destruyen, partículas que se crean y se destruyen. O sea que estos son los diagramas que representan las fluctuaciones de vacío que tenemos en teoría cuántica de campos. Bien, pues en lugar de calcular toda la suma a todos los polígonos posibles, lo que voy a hacer es cambiar polígonos por colores. La parte de dentro del polígono la voy a pintar de amarillo, no sé si es verde, ¿no? Sí, verde. Y la parte que está fuera la voy a pintar de rojo. Tengo dos colores posibles. Bien, pues la suma a todos los polígonos posibles, ya veis que es equivalente a sumar a todas las formas posibles de dar colores a las celdillas que están en el plano. Es equivalente. En lugar de sumar todas las posibles trayectorias cerradas, sumo todas las formas posibles de dar colores al plano. ¿Cómo lo hacemos? Lanzando monedas. ¿De acuerdo? Tengo dos posibilidades, coloreo la celdilla de verde o coloreo la celdilla de rojo, y para decidir cuando estoy en una celdilla concreta qué color le doy, tiro una moneda al aire. Si me sale cara la pinto de verde, si me sale cruz la pinto de rojo. Tenemos casos más complejos. Imaginaos que en lugar de tener dos colores que dar a las celdillas, tengo 6 colores. En lugar de tirar una moneda, tiro un dado. Nuestro mundo la QCD es muchísimo más compleja, así que no tiramos dados, tiramos cosas más complicadas. Y además, tirar una moneda, la moneda sabéis que si tiráis muchas veces, sale tantas veces, aproximadamente tantas veces cara como tantas veces cruz. Pero el mundo es más complejo también. Cuando tiro la moneda en esta celdilla sabe un poquito de lo que pasa a su alrededor. Así que no puedo usar una moneda normal, tengo que usar una moneda que está un poquito cargada. Le gustan más las caras que las cruces, dependiendo de que sus vecinos sean caras o cruces. Así que usamos monedas trucadas. Y bueno, la QCD en el retículo no es más que un conjunto de reglas de juego que funcionan de esta manera. Dividimos el espacio-tiempo en celdillas, en cubos. Aquí he pintado una caja tridimensional, pero en realidad con las que trabajamos son cajas de 4 dimensiones, porque tenemos esta dirección, la altura y el tiempo, que también entra en el juego. Nos damos las reglas de juego, y las reglas de juego consisten en cuál es el conjunto posible de valores o de colores con el que pinto cada celda, y el peso del dado que tiro para decidir qué color le doy a cada celda. Y con esas reglas de juego hacemos todo. Solo tenemos que respetar una serie de condiciones, y ya estoy casi terminando. La primera, cuando queremos calcular la masa del protón, es que estoy metiendo el mundo en una caja. El protón tiene que caber dentro de la caja para poder describirlo bien. Si el protón no cabe dentro de la caja, lo espachurro, lo voy a deformar. Y eso ya no es un protón, es otro objeto que puedo calcular, y de hecho los físicos teóricos lo calculamos qué le pasa al protón cuando los magamos. Si los magamos mucho, los quarks se liberan, o sea que ocurren cosas raras, pero esto no es lo que nos interesa esto. Así que necesitamos una caja suficientemente grande. Y además necesitamos que la celdilla sea pequeñita comparada con el tamaño del protón. Pequeñita, el concepto cuántico de pequeñito es contrario al concepto de masa. Un objeto grande es un objeto muy ligero, es un poco contraintuitivo, y un objeto pesado es un objeto pequeñito. Así que necesitamos que el protón sea grande comparado con el tamaño de la celdilla. Si hacemos el protón más pequeño, llega un momento en que es del tamaño de la celdilla y ¡pup!, ya no lo vemos. ¿De acuerdo? Desaparece. Así que necesitamos dos cosas. Necesitamos una caja grande y necesitamos una celdilla pequeña. Eso quiere decir que tenemos que cubrir la caja grande con muchas celdillas. Necesitamos muchos puntos dentro de la caja para describir el espacio-tiempo y describir la física que queremos hacer de manera razonable. Hacerlo a mano es imposible, necesitamos ordenadores.
Un cálculo típico para calcular la masa del protón en el retículo requiere 10 millones de puntos. En cada uno de ellos no vamos a tener dos colores, tenemos un conjunto enorme de posibilidades. Así que esto no se puede calcular ni a mano ni en un papel, hay que meterlo en una máquina. Necesitamos que el dado lo tire un ordenador. El hombre que inventó las reglas de juego para QCD es este señor que os pongo aquí, que se llamaba Ken Wilson. Inventó las reglas de juego en 1974. Pero en 1974, cuando él inventó las reglas de juego, los ordenadores eran tal que así. Esto es un VAX. Bueno, podía meter, yo qué sé, 4 puntos de QCD en una caja. Necesitamos 10 millones de puntos de QCD en una caja. Así que no podía hacer prácticamente nada. Pero se inventó las reglas de juego, es fundamental. Este señor tiene premio Nobel. No exactamente por eso, pero con cosas relacionadas que también tienen que ver con celdillas, estadística, probabilidad y una cosa que tiene que ver con las cargas infinitas que se llama renormalización. Bien, hoy lo podemos hacer, pero ya os he dicho que ha llevado desde 1974 hasta hoy poder calcular ese número. Y lo hacemos en superordenadores como este, que está en Barcelona, en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Hay varios ordenadores de este tipo distribuidos por Europa y los científicos pueden pedir tiempo en esas máquinas para hacer los cálculos. Y es en este tipo de máquinas donde se calcula. Bueno, pues esta es la lista, por ejemplo, de masas de partículas que interaccionan fuertemente, generados por esta colaboración que se llama BMW, que es una colaboración alemana, francesa, tiene mezcla de contribuciones de varios sitios. Y aquí lo que os pinto es, los puntos rojos son las predicciones de la teoría de las masas de las partículas, esta en particular es el protón, y la rayita es la medida experimental de la masa de la partícula. Así que podemos determinar a partir de nuestra teoría la masa del protón y coincide con lo que se mide en el experimento, metiéndolo en ese ordenador gigante. ¿De acuerdo? Os estoy engañando un poco, porque en realidad la teoría no nos permite calcular la masa del protón, sino que nos permite calcular la masa del protón dividida por la masa de otra de las partículas fuertes, la masa de la Rho, por ejemplo. Podemos calcular cualquier cociente de masas, no podemos calcular la escala absoluta de las masas. Podríamos coger el protón y llevárnoslo, bueno, que en lugar de pesar 10 a la, o sea, en lugar de caber en 1 kilo 10 a la 27 protones, el protón pesase 1 kilo. Cogeríamos todas las partículas de la teoría, las subiríamos a 1 kilo y calcularíamos los cocientes, seguirían siendo los mismos. La escala absoluta no la podemos determinar. Es una cosa complicada que es asunto para otra charla porque es un lío. Bueno, pues termino con esto y espero haberos convencido de que, bueno, aunque reticulemos el mundo y lo hagamos discreto a muy pequeña escala, si miramos suficientemente lejos, podemos percibir los aspectos globales de las cosas y calcular cosas que de otra manera son muy difíciles, como por ejemplo la masa del protón. Gracias. Gracias, Marga, por esta fantástica charla. Tenemos unos 5 o 10 minutos para preguntas. Bueno, como ya ha habido preguntas antes, ya a lo mejor. Seguro que hay más. ¿Sí? Primero, muchas gracias por esta charla. Y son 2 preguntas. La primera, con respecto a la última diapositiva, precisamente, sobre... ha dicho que la masa del protón se calcula, bueno, teóricamente las predicciones, se calcula, digamos, la masa del protón partido la otra partícula. ¿Eso tiene que ver con que se haya medido muy bien la del protón y la de la otra partícula sea un rango de incertidumbre mayor o no? No, quiere decir que hay una escala en la teoría de masa. La teoría solo tiene una escala de masa que la teoría no dice cuál es. No podemos predecirla a partir de la teoría. La tenemos que determinar comparando con el experimento. Así que yo puedo decidir cuál es esa escala que determina cómo funciona la teoría midiendo la masa de una partícula. Una vez que mido la masa de una partícula, todas las demás
las puedo derivar a partir de esa. Porque todos los cocientes sí que los predice la teoría. Pero la escala absoluta, que me dice en unidades, las unidades, el metro, lo que vale el metro para la teoría. ¿Qué quiere decir un metro? ¿Qué quiere decir un kilo? Lo que vale no me lo dice la teoría. O sea, ¿cuál es la unidad de medida? No me lo da la teoría. Solo me dice, respecto a la unidad que yo decido, cuánto valen todos los demás objetos. En realidad, siempre funcionamos de esa manera. Yo decido que esto es un metro y ahora mido todo respecto a esto. Pues aquí es lo mismo. Yo decido que un protón es la unidad de masa. Pues todo lo mido respecto al protón. 3 protones, 4 protones, 5 protones, ya está. Pero necesito saber si esta partícula pesa 5 protones, o pesa 2, o pesa 3, y lo puedo calcular. La segunda pregunta era, ¿cómo, lo de la celda, cómo se sabe que, digamos, tiene una caja con bastantes celdas y bastante... ¿Cómo sabes que realmente hay una interacción entre la celda que a lo mejor que estás estudiando y las de alrededor? Bueno, todas ellas existen. Como os he dicho, tengo que sumar sobre todas ellas. Entonces tengo que incluirlas todas. Están pesadas con la fase esta que os he dicho, flechita arriba, flechita abajo. En realidad, cuando hacemos el cálculo, hacemos un truco raro que permite sustituir estas fases, las flechitas, por probabilidades. Ese paso no lo he explicado porque, bueno, suena chino. Tenemos que hacer una rotación del tiempo que transforma el tiempo en un tiempo complejo, imaginario. Y transforma las fases en amplitudes, en probabilidades, en tirar moneda arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces, una vez que hacemos ese truco no se puede hacer para todos los procesos en física, pero hay muchos procesos para los que se puede hacer y sabemos hacerlo. En particular para calcular masas, funciona para calcular masas. Entonces, una vez que hacemos ese truco, las flechitas se transforman en probabilidades. Y yo calculo todas, pero hay algunas que son más probables, o sea, yo debería calcularlas todas, pero hay algunas que son más probables que otras. Que sean más probables o no, ya no vienen determinadas por los diagramas de Feynman y por el acoplo, vienen determinadas por ese peso que les doy, el dado trucado que utilizo. Entonces, dependiendo del dado que utilizo, aunque todas son posibles, saltar aquí a veces es más probable que saltar aquí, porque sus vecinos a lo mejor son del mismo color y le gusta más saltar a los que tienen el mismo color. Las reglas te van diciendo cuáles son más probables. Entonces tú tiras el dado muchas veces y si el dado está pesado, o sea, está trucado, van a salir más veces las caras que las cruces. Y eso es básicamente lo que te dice cuáles son más probables. O sea, que tú no tiras el dado infinitas veces, lo tiras un número finito de veces, pero es suficiente para que te describa la probabilidad que tiene. ¿Más preguntas? Sí. ¿Una allí? ¿Sí? A ver, por favor. Vamos a ver, la teoría de la física de partículas elementales está, lógicamente, llena de muchas incertidumbres. ¿Crees que con la aparición, que yo creo que no tardará mucho, de los ordenadores cuánticos, es un gran número de incertidumbres de la física de partículas se podrán resolver? Bueno, no sé a qué te refieres con incertidumbres. Incertidumbres son valores que pueden aparecer, no pueden aparecer, pueden tener un valor, puede variar el Bueno, no sé si se valor. resuelven incertidumbres. Hay problemas que no podemos resolver con los ordenadores clásicos que podríamos en principio resolver con ordenadores cuánticos. Por ejemplo, esto que tiene que ver con esta rotación extraña en el tiempo que digo. Cuando hacemos esta rotación extraña en el tiempo, solo podemos describir fenómenos que tienen lugar en equilibrio termodinámico, llamamos. O sea, tenemos un sistema de partículas que está a una cierta temperatura y podemos soltar el protón ahí y calcular el protón en ese baño. Lo que no podemos es realmente estudiar, bueno, voy a decir historias y me voy a meter en un lío porque acabo de hablar de historias, pero lo que no podemos es calcular, por ejemplo, evolución temporal concreta de una partícula. Con ese truco no se puede hacer. Ese tipo de procesos no se describen con la estadística esta que yo he descrito. Entonces, para ese tipo de procesos es posible que utilizar los ordenadores cuánticos funcionen, porque los ordenadores cuánticos son como un hamiltoniano. Tú le das un estado y lo evolucionan en el tiempo.
independientemente de lo que pase, lo evolucionen en el tiempo. Entonces, si consigues mantenerlo coherentemente durante un tiempo suficiente y consigues medir al final, pueden llegar a darte soluciones a problemas que no sabemos hacer de esta manera. Los problemas que nos hacemos hacer de esta manera son problemas en los que yo os he dicho que cambiamos esa amplitud, esa fase, por una probabilidad. Pero hay problemas en los que no es posible hacer eso. No es posible hacer esa rotación. Esos problemas mezclan fases y probabilidades. No tienen un signo bien definido. Entonces, todos esos problemas no se pueden tratar de esa manera. Y para esos problemas los ordenadores cuánticos pueden ser una solución. Por ejemplo, no sé, cosas como la evolución cuántica del universo. Las cosas que hacemos ahora mismo para estudiar, por ejemplo, procesos que se producen cuando se acaba la inflación o cosas de ese tipo, se hacen utilizando técnicas cuasi clásicas. Pero no sabemos realmente hacer evolución en tiempo real de sistemas fuera del equilibrio con estas técnicas, no lo sabemos hacer. Un ordenador cuántico podría ayudar en ese tipo de cosas. Vamos a dejar una última pregunta antes del descanso. Vamos a tomar una pregunta del sector joven de ahí atrás. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla. Y la pregunta que quería hacerte es, si bien el modelo que has descrito proporciona resultados que, en cierto modo, se ajustan bien a los experimentos, ¿existen algunos otros acercamientos al problema que proporcionen resultados también satisfactorios? Muchas gracias. ¿Al problema de cómo se mide la masa del protón? Sí, sí. Ahora mismo no. Pero bueno, hay gente trabajando otro tipo de técnicas que no han llegado ahí. Ahora mismo la única práctica es esta que os he descrito. La gente que hace cuerdas utiliza ahora una cosa que se llama dualidad ADS-CFT, I don't know, algo de ese tipo, y tienen una técnica para calcular procesos con interacción fuerte, como esta que yo os he contado. El problema es que, bueno, solo son capaces de describir modelos muy idealizados del mundo, que no son realmente la QCD. Entonces, en esos modelos idealizados tienen una técnica para calcular procesos en los que la interacción es fuerte. Pero bueno, esa técnica está todavía muy lejos de poder describir algo como es la masa del protón. O sea, no son capaces de describir la cromodinámica cuántica ordinaria. Describen modelitos sencillos. Pero bueno, la física avanza de esa manera. Uno aprende a describir modelitos sencillos, los va complicando y acaba llegando a hacer otras cosas. O sea que, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí al fondo. Yo quería saber, porque has comentado que la masa de los quarks es aproximadamente, no recuerdo si era un 10% o menos. Hemos medido experimentalmente la masa de los quarks, es decir, ¿por qué sabemos? Os he engañado. Bueno, da igual, ¿cómo sabemos la masa? Os he engañado porque la masa de los quarks no es una cosa que esté bien definida, ni por siquiera. Por eso. Porque los quarks, eso es un tema de otra charla, no existen. Vale. Bueno. Bueno, no existen, vamos a ver, existen. Existen, pero no existen solos. No hay ningún experimento que haya detectado un quark. Los experimentos, si bombardeamos un protón, podemos despedir un quark del protón, pero nunca lo vemos, porque enseguida se junta con una partícula del vacío y da otro objeto que es igual que el protón, o un pión, o lo que sea. O sea, que nunca, jamás, vemos un quark aislado. Esos objetos, bueno, entre otras cosas, la masa del protón, bueno, para medirla, para decirte realmente que una partícula tiene masa, tiene que ser un objeto que se pueda observar físicamente, porque se ha dicho que en estas teorías cuánticas de campo, lo único que importa es lo que realmente vemos, medimos, y no podemos medir la masa del quark. Entonces, dependiendo de cómo haga mis cálculos y de qué criterio utilice para hacer mis cálculos, yo te puedo decir que la masa del quark up es lo que te he dicho, o te puedo dar otro número diferente. Así que es un concepto mal definido, muy metafísico, sí. ¿Y por qué no sabemos, porque no hay ningún modelo, entiendo, por qué no sabemos que la masa conjunta de los tres quarks es la totalidad del protón?
Bueno, yo puedo, os he dicho que independientemente de cómo, independientemente de cómo calcule, la cantidad física es la misma. Y ningún cálculo que haga metiendo los quarks, solo las masas de los quarks, me da la masa del protón. En la observación física que hago, no la puedo determinar de esa manera. Muy bien, yo creo que podemos... Es complicado, pero bueno. Yo solo quería decir una cosa. Un momentito. Que esta persona que nos ha dado la charla tiene un vídeo en YouTube hablando de todo esto, que si os lo veis vais a entender todo a la perfección, porque es fantástico. Gracias. Nada más. Muy oportuna la aclaración. Vamos a agradecer a Marga la charla fantástica y las respuestas a las preguntas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.